Intolerancia. En 1924, Adolf Hitler escribió Mein Kampf, Mi lucha, un libro lleno de odio. Su último pasaje es un grito fanático. La tolerancia es aguantar algo que a uno no le gusta, tratar de aguantar, de ser pacientes, de dar chance a la gente de que haga lo que a uno no le gusta. Eso creo yo que es la tolerancia. La tolerancia es el aceptar a las personas como son, amarles, protegerles, esa es la tolerancia. Ser tolerante implica valores que van más allá, como el respeto, la comprensión, la empatía y la flexibilidad. En realidad habría que concienciar la importancia de la tolerancia en lo cotidiano, en el día a día, en el trato con el resto, reconociendo derechos y responsabilidades. ¿Ha hecho algún ejercicio, por ejemplo, respirar un poco? ¿Qué hace? Ejercicio de respiración y tranquilizarme, contar 10 veces y decir un dicho que tengo que dice, me canso ganso, dijo el cangrejo cuando correr no pudo porque tenía las patas de chonudo. Me pasó la ira. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Aquí al Mediodía, un tema importantísimo para usted, para su familia, para sus amigos, yo creo que para la colectividad en general, Vanessa. ¿Qué tal, Arturo? Amigas y amigos, muchísimas gracias por estar aquí. Hoy estamos con público. Claro que sí, ¿qué tal si les oímos al público? Un aplauso del público. Un aplauso, por favor. Son los estudiantes de la Universidad de Indoamérica. Claro que sí. Ellos pertenecen a la Facultad de Diseño Digital Multimedia. ¿Lo dije completo? Estamos bien, ¿sí? ¿no? Bueno, gracias por estar aquí. 5 años de estudio. 5 años. ¿Están en su primero, segundo, tercer año? Hay chicos de séptimo también. Ah, están un poco combinados. Sí. Bueno, bienvenidos. Pongan atención porque sé que esto va al examen. Ya me dijo el profesor, así que atención al programa. Al profe también un saludo. Muchísimas gracias. Ustedes saben que las puertas de la televisión pública están abiertas. No son la primera universidad, la primera academia que viene a visitarnos. Y qué lindo que podamos hacer eso como medios de comunicación. Abrir el espacio para que otras personas se interesen y sepan lo que hacemos aquí. Claro que sí, y en este caso además con un tema importante, el que vamos a tratar precisamente en este programa, el de la tolerancia, Vanessa. Creo que a todos en algún momento dado nos falta, porque todos en un momento dado también hemos salido de nuestros cabales. Así es, y para que ustedes conozcan qué es la tolerancia, yo traje aquí la definición del diccionario. Actitud de la persona que respeta las opiniones, ideas o actitudes de las demás personas, aunque no coincidan con las propias. Muy importante, y ayer cuando anunciábamos este programa hablábamos de eso, del tema de que pasa mucho por el respeto al otro. Claro que sí, la tolerancia es quizás uno de los secretos de vida más difíciles de aplicar, porque uno puede ser tolerante, pero ¿hasta dónde llega su tolerancia? Es importantísimo. Lo que decíamos ayer también, y vamos a anunciarlo en un reportaje a continuación, es que la intolerancia, en cambio, ha generado, Vanessa, hasta guerras mundiales. Y desplazamientos de personas, lo que estamos viendo en Medio Oriente. Así que tenemos para hablar sobre este tema muchísimas cosas. Estarán dos expertos y, por supuesto, el actor más importante de este espacio es usted. 3970-822, 3970-813, las líneas que se abren ya a continuación para esperar también sus llamadas y resolver sus inquietudes. Por lo pronto, veamos este primer reportaje. ¿Qué tan importante es la tolerancia, que tiene un día en el calendario? Vamos a verlo. Intolerancia. En 1924, Adolf Hitler escribió Mein Kampf, Mi lucha, un libro lleno de odio. Su último pasaje es un grito fanático. Intransigencia. Fanatismo. 3 sinónimos en su más alto nivel. Y sí, junto al capital, llegan a tal punto en el que podrían ser los causantes de una guerra mundial. ¿Cómo consiguió conquistar Alemania este austríaco salido de la nada? Pero la intolerancia no la vemos solo en este estado de ebullición, también en menor grado, una intolerancia cotidiana. En Louisville, Kentucky, se registró un incidente racista relacionado con el triunfo de Donald Trump. Ocurrió el martes pasado en el Jefferson Mall, cuando una mujer blanca insulta a 2 clientas de origen hispano. La señora insulta a las 2 latinas que estaban delante suyo en la fila para pagar en la tienda. Según testigos, la señora se molestó porque una de las mujeres llevó otro producto para pagar y ella pensó que se estaba metiendo en la fila. El hecho fue captado en video por una joven afroamericana, quien luego lo subió a
las redes sociales en donde se hizo viral. Son los ejemplos más claros y frecuentes de la intolerancia, una que ha sumido a la sociedad en permanentes exacerbos. El bullying en las escuelas y trabajos son parte de ella. Las consecuencias individuales han llegado hasta los suicidios. I will build a great wall on our southern border, and I will have Mexico pay for that wall. Mark my words. Es así como en realidad habría que concienciar la importancia de la tolerancia en lo cotidiano, en el día a día, en el trato con el resto, reconociendo derechos y responsabilidades. El 16 de noviembre fue instituido por la Organización de las Naciones Unidas como el Día Internacional para la Tolerancia. Esta es una de las muchas medidas de la ONU en la lucha contra la intolerancia y la no aceptación de la diversidad cultural, una diversidad que en el Ecuador se la siente de manera particular, al alojar tantas etnias, credos y culturas en este pequeño espacio de la mitad del mundo. Hoy al mediodía entonces hablamos de la tolerancia, un valor básico para vivir pacíficamente y en armonía. Nuestros dos expertos de hoy, a quienes le damos la bienvenida y muchísimas gracias también por estar aquí. Por un lado el doctor Napoleón Vázquez, él es psicólogo familiar, amigo de la casa. Gracias nuevamente por sus consejos a la colectividad que está viéndonos en este momento. Y por otro lado tenemos a la licenciada Diana Toro, ella es psicóloga infantil y también en temas de adolescencia, con quienes hablaremos en breves minutos. Antes, es momento de abrir las líneas de teléfono, Arturo. Claro que sí, y por eso les vamos a decir que son las dos líneas de siempre, 3970-822 o 3970-813. Ustedes nos pueden llamar para lo que sea. Si quieren un poco tener, por ejemplo, ejemplos de cómo aprender a ser más tolerante, bueno, de eso también vamos a hablar aquí y esperamos sus llamadas. Abrimos el diálogo entonces, y creo que una de las preguntas más frecuentes es, ¿tolerante se nace o se hace? Doctor. La tolerancia siempre va a ser aprendida, desarrollada y aplicada. Por lo tanto, va a basarse mucho en el ejemplo familiar. El ejemplo de la familia, cuando un niño capta la intolerancia y en realidad así le crían, él va a ser un intolerante cuando esté ya en la escuela, colegio y universidad. Es decir, en cambio, si damos la tolerancia como ejemplo, él va a poder ser inclusive un líder, pero con tolerancia que implica saber escuchar a los demás sin interrumpir, saber dar sus ideas, esperando siempre que haya el espacio para la otra persona, aceptando discrepancia, porque va a haberla, y muchas otras cosas más que iremos desarrollando en el programa, porque la tolerancia es una parte de la educación del ser humano. Licenciada, el respeto viene de la mano de la tolerancia, pero ¿hasta dónde podemos decir que somos tolerantes y en qué punto dejamos de serlo? Claro, justamente es el respetar a ideas, ¿no? La tolerancia va más allá de solo decir, sí, estoy así, pero sigo discrepando y quiero seguir teniendo yo la razón. Imponiendo lo que yo quiero. Entonces ahí no va, ahí nos volvemos intolerantes, cuando no somos capaces de saber que hay ideas diferentes, que hay creencias diferentes y que yo no siempre voy a tener la razón en todo. Respeto, pero no comparto, dicen muchas personas, ¿no? Pero ese respeto, insisto, doctor, pasa en el que dejamos de dialogar, dejamos de comunicarnos, dejamos la conversación ahí para evitar una confrontación, o hasta qué punto podemos seguir manteniendo una relación con una persona con la que no compartimos ideas. Siempre va a ser importante que si queremos practicar la tolerancia, demostremos que somos pasivos, que somos accesibles, y esto implica que yo soy equilibrado. La perfección no podemos pedir ni obligar. Prácticamente en muchas cosas no existen. Pero el equilibrio da mucha opción de presentar la tolerancia para poder llegar a un acuerdo, para llegar a una decisión, para tomar problemas económicos, sociales, personales. La falta de tolerancia en las parejas actualmente es un problema muy serio. En este año 2016 que terminó, nosotros tenemos una estadística que siempre llevamos en la institución,
y se aumentó el grado de separaciones y divorcios por la intolerancia. Ahora, doctor, ahí también entra una pregunta y es ¿hasta dónde tiene que llegar la tolerancia? Porque hay veces que pueden meterse con la dignidad de uno y uno tiene que tener cuidado porque la dignidad es lo más importante que puede tener uno, digo yo. Entonces, para no llegar a que cruce esa línea, ¿cómo la identificamos? ¿Hasta dónde soportamos? ¿Hasta dónde toleramos? Ahí viene la idea del respeto, ¿no? O sea, saber que, como la frase dice, nadie va más allá de lo que uno no permite. Entonces, al meterse con mi dignidad es porque yo he permitido mucho. De pronto porque yo he dado ese elástico de que siga hasta que lleguen a lo más grave que ya es en el ser humano, ¿no? Entonces, yo creo que antes de, uno tiene que saber poner el límite. Y cada uno tiene un límite diferente, pero yo creo que hay conceptos, no sé, planetarios de hasta dónde tiene que llegar cierta tolerancia. Por ejemplo, en las parejas, doctor, ¿qué es lo más común? ¿Hasta dónde llega la tolerancia? ¿Hasta dónde uno debe aguantar y hasta dónde no? Mientras haya el puente de la comunicación y el diálogo, la tolerancia va a participar. Mientras se rompa ese puente de la comunicación, del diálogo, la intolerancia va a entrar. Entonces, es importante primero acordar entre la pareja el siempre aplicar las reglas de la tolerancia. Es mucho mejor, porque definitivamente la intolerancia viene sin que le avise, sin que usted piense, viene en el inconsciente. Entonces, sale del subconsciente y definitivamente actúa a través de mi voz, de mi campo verbal, de mi lengua, de mis pensamientos, de mis imaginaciones. ¿Hasta dónde debe llegar? Hasta donde si yo soy tolerante y noto que la otra persona va siempre solo en contravía, debo educadamente detener el tema. Si es que es cuestión de familia, no podemos dejar de dialogar después de unos minutos, después de un día, después de 2 días. No dejar como está. La tolerancia implica frenar, sostener, no ir al extremo, no dañar más, no herir. Y entonces sí, cuando ya nos bajamos de la nube, podemos aplicar nuevamente el tema y nuevamente seguir. La tolerancia debe ir también hasta un límite donde si veo que la otra persona no quiere aplicar algo de la tolerancia que estoy aplicando, debo poner un freno educadamente y respetuosamente. Creo que debemos hablar más sobre las parejas, pero antes vamos a darle paso a nuestra primera llamada de la tarde. Jorge Vallejo nos llama desde Palora. Jorge, ¿cómo está? Cuéntenos su caso, cuál es su preocupación o cuál es su inquietud. Buenas tardes, muchas gracias, felicitaciones por el programa. Gracias. Sí, efectivamente, hablando de la tolerancia, bueno, yo no le hablo únicamente o expresamente, yo le hablo sobre la tolerancia a mis hijos. No, usted sabe, la juventud ahora, mi hijo especialmente tiene 17 años y como digo, especialmente más se dedica al deporte que al estudio, al celular, que a los deberes o las tareas del colegio. Claro que uno es tolerante, pero ¿hasta qué punto o cómo podría yo, por ejemplo, soportar esa tolerancia o aguantar un poco más la tolerancia hasta que mi hijo tal vez cambie de actitud? Tal vez ya con el avanzar de la edad, 1 año más, 2 años más, todos decimos ya le ha de pasar esta etapa, pero yo veo que todavía no le pasa o no le llega a esa etapa. Eso quisiera que me ayude, señor, dándome alguna idea cómo más podría yo soportar o tolerar las cosas, las incongruencias que él comete al deseo de uno como padre, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Jorge, por su inquietud, que creo que será común para muchos padres de familia en esta era de la tecnología en el que ¿cómo les quitamos de las manos los celulares a nuestros hijos, licenciada? A ver, tomando en cuenta que quienes les damos los celulares somos los papás. También es cierto. Ajá. Pero hay que ponerles límites, ¿no? Hay que poner reglas. O sea, yo creo que, tal vez. Yo creo que el asunto es desde el principio. Si nosotros logramos desde el inicio las reglas, los límites, que ellos sepan que papá y mamá son autoridad, nos evitamos muchos problemas en la adolescencia. Cuando de niños aprendemos a saber que cuando dicen no, es no, y no tengo que refutar más. Aprender también a veces a que los papás nosotros tenemos que ceder también a cosas de nuestros hijos. Claro. Pero siempre cuando mantenemos, yo digo, el asunto aquí es la figura de autoridad.
saber que nosotros como padres somos autoridad y no necesitamos estar repitiendo las cosas. Entonces, al darle un celular, ya hay que darle con reglas. Mira, las cosas van a ser bien claritas, ¿no? De tal horario, de pronto va a ser prioritario tus estudios. Si no, ese celular se entregará, ¿sí? Entonces, cuando el niño o el joven o el adolescente entiende que esa es la regla bien puesta y que papá y mamá dijo, no va a haber el lío de después de darle. Ahora, la negociación con adolescentes siempre es difícil. Es más complicado. Obviamente la tolerancia tiene que ser vista con otras ópticas, con otros ojos también. ¿Cómo se hace en este caso en particular, ¿no? Donde dice, bueno, estamos hartos, es verdad, el deporte es bueno, pero no estudia, no dejó al lado los libros, ya van un par de años con eso. ¿Cómo podemos negociar? ¿Hasta dónde la tolerancia? La inclusión de la tolerancia, estamos hablando de padres e hijos. Los menores, sea en la infancia o en la adolescencia, no tienen nuestra madurez, no tienen nuestra experiencia y muchas otras cosas más que como adultos hemos logrado obtener. Ojalá dentro de eso esté la tolerancia. Pero hay un refrán que contesta para el señor que llamó, hay un refrán que contesta esto y dice que la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Si yo soy constante con mi tolerancia, ¿cómo que hasta dónde? Es que el límite es el amor que tengo al hijo para criarle. Es cierto que se debe criar con reglas, con normas, buenos principios, buenas costumbres, buenos hábitos, obediencia y respeto. Pero eso no se logra en un día. Eso no se logra cuando cumplió ya 4, 5, 6 años, ni siquiera cuando ya cumplió los 12 y entra a la adolescencia. Eso se logra con la constancia de la enseñanza. Primero el ejemplo y segundo, en realidad, no cansarme de repetir la regla con tolerancia, los principios, las costumbres. Y esto es la constancia para poder conseguir un día. No puedo dejarme vencer antes de... Nada sencillo, por No, cierto, es que ya no puedo con él. No, él me vence. Él me desobedece, Muchas veces no quiere hacer escuchamos nada. eso, doctor, usted escuchar eso no hay cotidianamente. no hay un número allí para decir hasta aquí usted puede. Doctor, pero del otro lado también el joven, el niño, el adolescente debe tener tolerancia con su papá. Y le digo esto porque hemos conversado mucho con el doctor Napoleón Vázquez del compromiso que deben tener los padres en darles tiempo, en darles espacio. Los papás también estamos pegados al teléfono muchísimas veces y los niños reclaman eso, el tiempo y la calidad de los momentos que tengamos en familia. Aquí vale la pena aclarar algo con mucho respeto a los amigos televidentes. Es que hemos recibido felizmente el desarrollo de las ciencias y la tecnología que está en las nubes. Por supuesto que y sí. nosotros tenemos la obligación de utilizar y aprovechar estos avances, ¿no es cierto? ¿Quién no tiene un celular? No, ahora ya... La persona más humilde, porque es necesario, porque necesita. O sea que está modernizado. ¿Quién no se endeuda para comprar la computadora para que ahora estudien los jóvenes? Está modernizado. ¿Quién no tiene un televisor en la casa? Están modernizados. Y el PlayStation, y la tablet, y el iPhone, y el iPad, están modernizados. Y yo siempre pregunto a los papás respetuosamente, ¿qué ha hecho usted, señor? ¿Qué ha hecho, señora, para modernizarse como padres? No hay tal, no hay tal. Entonces siguen practicando la intolerancia. No, solo con mi fuerza. Una cosa es ser autoridad y otra cosa es ser autoritario. Pues. Claro que Totalmente. Tenemos una llamada. Tenemos otra llamada. Blanca Palomino en este momento se está comunicando. Muchísimas gracias por esperarnos desde Naranjal. ¿Cuál es su inquietud? Blanca, le escuchamos. Si le puede bajar tal vez un poquito el volumen al televisor para que nos escuche a través del teléfono. Muy acertado este tema. Muy acertado este tema. Soy de las personas poco tolerantes en mi casa. Soy muy impaciente, muy impulsiva. Y pienso yo que el señor Vázquez tiene la respuesta correcta para mí en este momento. Lo estoy escuchando y créame lo que me está diciendo en realidad todo lo que a mí me pasa, ¿no? Estoy escuchándolo y muy interesante, estoy aprendiendo y lo felicito porque este programa está acertado.
Muchas gracias. Blanca, le hago una consulta, sigue en la línea, ¿no es cierto? Blanca, ¿ha tenido problemas por su intolerancia? ¿Se ha peleado con sus hijitos, con sus hermanos? Cuéntenos un poquito de su caso. No, en mi casa soy poco tolerante con mis hijos, muchas veces. Y claro que a veces me conlleva un poquito de problemas. Con mi esposo a veces, mi esposo es una buena persona, pero yo soy impaciente. Entonces todo eso voy uniendo a mi intolerancia. Entonces no soy una persona soy poco receptiva muchas veces y eso la verdad que sí me molesta a mí. Bueno, veamos, Blanca, si es que en el transcurso del programa le podemos dar algunas recomendaciones, algunos tips para que usted pues baje un poquito esa intolerancia y viva más armónicamente, Arturo. Sería buenísimo que podamos ayudarle. Claro que sí, para eso vamos a estar aquí. Ahora le damos el paso a nuestra siguiente llamada. Sara López, si no me equivoco, está del otro lado de la línea. Desde Manta, Manabí, Ecuador, la capital del mundo. Sara. Sí, buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo le va? Lo que pasa es que estaba viendo el programa de la intolerancia. Yo tengo una niña de 8 años y lo que pasa es que la niña es excelente estudiante, pero hay veces en que se me bajonea y tengo quejas de la profesora y algunas cosas, entonces yo soy de muy poca, no tolero mucho, porque tengo mi otro niño que en cambio es excelente y yo no sé, a la final a veces soy grosera o no. Quiero tener un poco más de tolerancia con ella porque a veces no rinde como debe de rendir o como tal vez estoy acostumbrada a ver las notas de mi hijo. Mi hijo es excelente, mi hijo es una persona tal vez más responsable, en cambio mi niña no. Y tengo mucha poca paciencia, a veces ya me altero, le grito y a veces ya veo que ella hace todo lo contrario, más se baja en calificaciones, más se me distrae en la escuela, a veces ya cedo, pero a veces me descontrolo y no sé cómo tratar, no sé cómo llegar a ella. Gracias, Sara. Sí, veo que, licenciada, aquí de entrada hay algún problema que me parece a mí la comparación constante. Ahí empezamos mal. Ajá, hay algunos temitas que están de pronto mal manejados. Primero es la comparación. Ningún hijo es igual, ninguno. Podemos tener, incluso ni entre mellizos ni en gemelos no son iguales. Entonces, partiendo desde ahí, estamos cometiendo un error. Porque inconscientemente a veces decimos, pero es que tu hermano es mejor, ¿por qué no logra hacerlo? Entonces ya, para ella es directamente a la autoestima, claro, mi hermana. Y empieza, no solo que a la autoestima de ella, empieza a generar un tipo de rivalidad con el hermano. Entonces, que tú eres mejor, yo no, y por tu culpa me hablan, entonces ya es otro problema. A veces los papitos nos centramos mucho en las notas, ¿no? Y que es que tiene que tener mejores notas, pero ¿a qué rato me preocupo de cómo está emocionalmente? ¿Por qué no rinde en el colegio? Debe ser algo pasa en su interior y no nos preocupamos, eso no nos interesa. Solo el reflejo de la nota. Y a veces las notas son subjetivas, porque muchas veces no dan todo lo que yo sé, ¿sí? O no reflejan lo que no sé. Peor si está desmotivado, ¿no? Y, entonces acá hay algunas cosas, tomando en cuenta que como la señora dice, soy intolerante. Eso es un círculo vicioso. Soy intolerante, mis hijos intolerantes. Mis hijos intolerantes, soy intolerante. Y empieza el círculo que nunca se acaba. Y eso hay que tener mucho cuidado de cómo nosotros, como adultos, como el doctor manifestaba, ya tenemos más desarrollado todo nuestro campo, se supone emocional, debemos tener cuidado de empezar a cambiar. Bueno, tenemos muchísimas llamadas en espera. Gracias por su sintonía. Recuerden, las pantallas va a salir también el número 3970-813, 3970-822. Y tenemos una llamada en este momento desde Balsar. Nos llama Gastón Mesa. Gastón, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo está? Bien, quería dar un pequeño comentario. Le escuchamos. Abraham Maslow hablaba de la pirámide y nos hablaba de necesidades básicas, fisiológicas, etcétera, etcétera. Pero también recordemos que vivimos en una sociedad tan competitiva, tan egoísta, tan individualista, que es muy complicado el tema de la tolerancia. A veces, yo tengo 38 años. A veces hablamos de la experiencia, de transmitir a los jóvenes, a las nuevas generaciones, pero recordemos que ellos están creciendo en una sociedad totalmente diferente a como nosotros éramos cuando éramos adolescentes. Entonces también esto aquí influye mucho el sistema político, social y económico en el que nos desarrollamos o en el que se van a desarrollar las nuevas generaciones. En un mundo tan competitivo en que más se le da importancia al que gana y no a los que se ayudan. Por ejemplo, ahora los niños desde que nacen usan el celular
y es un juego individualista. Antes habían juegos de futbolín, jugaban de a 2, de a 4, jugaban al bolicha, etcétera, tantos juegos tradicionales que motivaban o que eran participativos en grupo. Esa es mi reflexión, que de pronto ustedes la puedan desarrollar un poco más. Muchas gracias. Gastón, gracias a ti por el comentario, además por los consejos. Vamos a hablar en un momento más de qué se recomienda si es que usted o alguien de su familia es intolerante. Qué difícil, Vanessa, y qué difícil, doctor y licenciada, hablar con alguien intolerante. Seguramente les ha pasado. Muy difícil, y tomando en cuenta de que además de la tolerancia social también tenemos la tolerancia de tipo político. Estamos en plena campaña electoral, hay gente que es de oposición, la otra que es a favor del gobierno, se enfrentan. Hay también la tolerancia que tiene que ver con las hinchadas, por ejemplo, que es un tema que vamos a hablar durante esta semana, y también hay otra de tipo religioso que también deberíamos hablar más adelante. Y es que está en todos los ámbitos de la vida, por eso tenemos mucho más tiempo para hablar de aquello. Les esperamos, no se muevan de donde están. Venimos ya. Al mediodía hablamos de un valor muy importante para vivir pacíficamente, es el tema de la tolerancia. Agradecemos sus llamadas, tenemos muchísimas, los números vamos a ponerlos en la pantalla, 3970-813, 3970-822 el contacto, pero también puede seguirnos a través del Facebook. Si usted no está en su casa y quiere seguir la transmisión a través de su teléfono inteligente, hágalo y mándanos sus mensajes que más adelante los pondremos en pantalla. Y vamos a ver a continuación una nota que tiene que ver con esto. ¿Cómo favorece en nuestras relaciones sociales el ser tolerantes? Sin que esto quiera decir que tengamos que sucumbir a las cosas que nosotros creemos, a nuestras creencias, a nuestros motivos de vida. Así que vamos a ver en la siguiente nota por qué es tan importante la tolerancia y algunos consejos que seguro a usted le van a ser de mucha utilidad. Hay muchas personas que piensan que tolerar es soportar a los demás a pesar de todo, pero en realidad ser tolerante implica valores que van más allá, como el respeto, la comprensión, la empatía y la flexibilidad. La tolerancia es aguantar algo que a uno no le gusta, tratar de aguantar, de ser pacientes, de dar chance a la gente de que haga lo que a uno no le gusta. Eso creo yo que es la tolerancia. La tolerancia es el aceptar a las personas como son, amarles, protegerles. Esa es la tolerancia. A algo que no aguantemos, a algo que no seamos, a lo que no soportemos o algo así. ¿Y en su caso hay algo que no tolere? A las orgullosas, a las personas que tienen mucho orgullo. A continuación, le damos algunos consejos para desarrollar la tolerancia. Una de ellas es respirar y contar hasta 10. Por ejemplo, si mientras está escuchando a otra persona y tiene un punto de vista diferente al suyo, respire profundamente y cuente hasta 10. Últimamente me han enseñado a hacer así, a respirar, contar hasta 10 y retirarse de ahí. Y yo no soporto realmente la falta de respeto a la gente de edad, ¿no? Bueno, el secreto es pensar hasta 5, ¿no? Yo pienso hasta 5 y me pasa. Entonces procedo con más tranquilidad y con más responsabilidad, que es, ¿no?, lo importante. Otro de los ejercicios para ser tolerante es no juzgar. Normalmente los juicios negativos y las críticas surgen de sus pensamientos más internos. Sea empático, ya que en la mayoría de los casos no se tiene idea de cómo ha sido la vida pasada de alguien o por qué actúa de tal o cual manera. Y si es alguien que le interesa mucho como su pareja, hijo, familiar o amigo, platique con esa persona y explíquele lo que siente. Yo no tolero la lentitud, me desespera que la gente sea lenta, que no sé, yo hago todo rápido y me desespera ver la lentitud. Y en ese caso, ¿cómo actúa usted? Depende del carácter. Si es que estoy de buen carácter, aguanto y si tolero. Y si no estoy de buen carácter, sí ya reacciono un poco mal a veces. Contar hasta 10, pensar que tal vez esa persona está haciendo algo en ese momento que yo no puedo estarle acelerando, digamos. Trato de ponerme en el puesto de la otra persona para poder tolerar su lentitud. Que no tolero la mentira, el engaño, estos abusos, me molesto mucho. Y reacciono feamente también, pero tengo que aprender a tolerar también a las personas que están en contra. Respete. No todas las personas procesan ni actúan ni tienen las mismas habilidades que usted. Todos somos distintos, por lo que se requiere más paciencia. Empiece por usted mismo y así logrará convivir en verdadera armonía.
¿Ha hecho algún ejercicio, por ejemplo, respirar un poco? ¿Qué hace? Ejercicio de respiración y tranquilizarme, contar 10 veces y decir un dicho que tengo que dice, me canso ganso, dijo el cangrejo cuando correr no pudo porque tenía las patas de hecho nudo. Me pasó la ira. Les voy a tomar la prueba. Me canso ganso porque... ¿Cómo era? A ver. Porque algo del cangrejo no pudo. Cuando correr no pudo porque las patas se le hizo nudo. Ah, mire, usted me la aprendió. Está bien. Yo creo que uno de los ejercicios más importantes pero complejos es ponerse en los zapatos de la otra persona. Eso es difícil, pero eso ayuda a entender, a tolerar. Y todos en un momento determinado somos intolerantes, doctor. Todos. Así somos los seres humanos. Aclaremos que esto no es un aspecto genético. Esto se aprende. Social, claro. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer si una persona ya adulta quiere ser tolerante porque sabe que no puede? Me gustó mucho lo que dijo la señora y yo voy a aprender, dijo. Quiero aprender a ser tolerante. Porque sí hay cómo, en virtud de que no es algo genético. Si tenemos una crianza donde no hubo tolerancia en el hogar, yo voy a reprisar. Obligatoriamente, voy a reprisar. Ahora, ¿hay momentos para aprender? Es decir, ¿siempre se va a poder cambiar el camino o aquella persona que llegó a los 30 años siendo intolerante va a hacerlo así de por vida? ¿Pueden cambiar las personas o sí, no va a pueden cambiar la tolerancia? Sí, sí se puede cambiar. Sí, definitivamente, la única limitación que sería para no cambiar es el decir, ya soy viejo, ya no puedo cambiar. Que y eso frecuentemente, y eso se escucha a nivel de adultos, ¿no? Entonces, generalmente eso se usa ya al ser con nuestros hijos, por ejemplo. Es que yo ya soy viejo, yo no voy a cambiar. Él tiene que cambiar. Pero no es así. Nosotros como padres también tenemos que reaprender a hacer muchas cosas para que nuestros hijos sean también el camino que queremos seguir. Nosotros somos el espejo de nuestros hijos. Entonces, nos toca de pronto lo que no tuvimos, de pronto no aprendimos, volver a aprender cuando ya somos padres. Y no decirles a nuestros hijos, no, tú eres joven, tú no me puedes enseñar nada. ¿Cuántas cosas nos pueden enseñar, no solo los jóvenes, sino también los niños en esta época? Ahora vamos a darle paso a Gladys Reascos, que también está sintonizando al mediodía. ¿Cómo está, Gladys? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué yo soy demasiado tolerante? Me parece que me estoy haciendo daño a mí misma porque yo soy la que tolero y nada más. ¿Le molesta, Gladys, algún momento ha tenido que ceder y se ha sentido mal con usted misma? Sí, incluso contra mis, ¿qué puedo decir? Contra mis costumbres, contra mis principios y todo, por ser, como se dice, paciente, tolerante, por darles la razón o el espacio a los demás. Muchísimas gracias, Gladys, por contarnos su caso. ¿Qué le podríamos decir? Es el extremo, ¿no? El extremo, el que es totalmente intolerante y el otro que es demasiado tolerante, pero que también la pasa mal. Cuando estamos en un entorno que hay intolerancia, el tolerante se va a sentir un poco mal porque no tiene acogida, porque no tiene vía, porque no tiene un puente para llegar a los demás. Exacto. Pero lo que tenemos que hacer es definitivamente aceptar que en la balanza del equilibrio entre el tolerante y el intolerante, yo prefiero seguir siendo tolerante, ¿no? Porque nada hay satisfactorio 100%. Claro, no, ¿no es cierto? No al 100%, pero ¿cuál igual de las dos mal, cosas Gladys? hace mejor? El ser tolerante. Definitivamente cuando ya somos adultos y reconocemos que somos intolerantes, hay solución. Una evaluación, que es auscultar un poco el arrastre de su vida desde su infancia, desde que tuvo uso de razón. Las evaluaciones psicológicas vienen desde allá y se descubre que de niño no tuvo un ambiente de tolerancia, que desde niño fue agredido físicamente, verbalmente, psicológicamente. Y entonces es solamente una muestra de lo que él está haciendo. Cuando nos sentimos mal por ser muy tolerantes, debemos procurar guardar y conservar el equilibrio, evitando estar muy continuamente en áreas de intolerancia. Conozco varios casos donde han pasado de la tolerancia, no, pues, si yo no soy como ellos, yo no voy a ganar nunca, dice. No. Desde hoy en adelante, yo voy también a enfrentarles.
y voy a ser como ellos. Pero le doy una regla, Nunca ataque a la persona, sino al problema. Si usted se olvida de la persona, conciencie bien el problema, dele vía hacia eso y va a tener mejores resultados. Miren, ese es un buen ejemplo, porque a veces uno dice, licenciada, que bueno, yo por ser tan tolerante he perdido muchas cosas en mi vida y he cedido demasiado. Entonces uno se da cuenta y ya no está viviendo la vida que uno planificó o pensó por ser tan tolerante. Ahí yo preguntaría si es tolerancia realmente, porque a veces tolerancia en sí no es ceder a todo. No es ceder a todo. No es decir sí a todo. todo. No es decir todo sí, no. Todo bueno. ¿Eso es sumisión, tal vez? Eso es sumisión, eso es otra cosa. ¿Cómo nos damos cuenta de esa diferencia? Cuando yo me siento mal, ya muy fuerte, o sea, cuando yo estoy viéndole a la tolerancia como algo negativo mío. La tolerancia es un valor y tiene que ser positivo. Entonces, por ningún motivo yo me puedo sentir mal, pues si estoy cumpliendo un valor. Al sentirme negativamente cumpliendo valor, ya no estoy cumpliendo el valor. ¿Qué le podemos decir a Gladys de manera práctica? Que tal vez ella empiece a expresar su voz, a reclamar sus derechos, no sé, a llegar a un consenso con otras personas. Llegar a la mediación sin necesidad de pelear, de la confrontación, sino simplemente de hacer respetar también el criterio de ella. ¿Sí? O sea, a ver, si en su casa como de pronto es el ambiente, es porque de pronto las otras personas son intolerantes. Entonces, enseñarles a las otras personas también a que respeten su opinión, porque es un ser humano primero y tiene todo la vía para decir esto está, como se dice, ¿no? Sin llegar a la pelea. O autoritarias, ¿no? Que podría ser también otra cosa dramática y peor si es en familia. Y lo habíamos conversado también en este espacio con Arturo y con otros de nuestros expertos, el tema de lo de las redes sociales, ¿no? Y las reuniones que mantenemos con la familia y con los amigos, en donde hay dos temas que no se pueden hablar generalmente, religión y política. En estos momentos, pues la política ya lo habíamos mencionado también, estamos en plena campaña electoral y ya circulan por las redes sociales estos mensajes en los que se pelean, se confrontan, es que yo soy de este color, yo soy de este otro color. Y a nivel de la religión, que es otra cosa muy importante, y escúchelo bien, a nivel mundial, el informe sobre libertad religiosa en el mundo pone de manifiesto que en el periodo de 2016 la libertad religiosa disminuyó en 11 de los 23 países clasificados como que hay persecución. Pero en esos países hay gente que muere, hay gente que se mata, hay gente que está perseguida, que tiene que emigrar a otros espacios. Eso es parte también de la tolerancia y es algo que tenemos que frenar, doctor. Sí, la tolerancia que implica venir de raíces políticas, de raíces racistas, definitivamente es una intolerancia que termina justamente con las vidas de las personas. Mire hasta dónde llega la intolerancia. Definitivamente es importante, habíamos mencionado nosotros, que necesitamos regresar al hogar, la célula de la sociedad, regresar allá a impartir nosotros, los adultos, a los niños que hoy están aprendiendo a vivir la vida, para que vaya cortándose la intolerancia de llegar a simplemente matar a las personas, asesinarlas, sin un sentido que valga la pena. Enseñarles la tolerancia desde la casa, desde la escuela, desde la sociedad, para que puedan practicar y regresar, no a la perfección, pero sí a que sean tolerantes cuando estén adolescentes, jóvenes adultos o adultos completos. Claro, el extremo es la pérdida de vidas, pero también hay la pérdida de amistades, de familiares. ¿Qué podemos hacer frente a eso? ¿Son dos temas que no podemos hablar definitivamente o cómo abordarlos? Yo creo que más bien esos temas son prueba de fuego. Yo creo que se debería poner para ir analizándonos cada uno, ¿no? Con todo el nivel de madurez que cada uno pueda, de acuerdo a su edad, pueda tener. Pero yo sí creo que generalmente estos temas es a nivel de adultos, ¿no es cierto? Y generalmente están presentes los chicos. Ahí es la prueba de donde yo como adulto, ¿qué quiero que mi hijo vea? ¿Qué quiero que mi sobrino vea? ¿Cómo soy yo? ¿Respeto? ¿No respeto? ¿Me pongo impulsivo y digo, no, es que esto es lo que es la verdad? Tomando en cuenta que no hay verdades absolutas. Eso es lo más importante, darse cuenta que uno nunca es dueño de la verdad. De la verdad, y como tal, tampoco estoy en el error absoluto. Y es que la intolerancia es prima hermana de la vanidad. Porque uno quiere ganar una discusión a como dé lugar por vanidad. Por vanidad. No por nada más. Vamos a darle la bienvenida ahora a Carmen Mejía, que nos está llamando también. Es una
seguidora más de Al Mediodía. Carmen, hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Adelante, Carmen. Felicito por su programa, sobre todo por el tema escogido. Muchas gracias. Y mi participación es para decir, yo soy una persona de 74 años. Siga nomás, le escuchamos bien. Ya, y le podría decir que yo no soy tolerante. Me molesta mucho ver que los chicos hoy en el día y hasta los adultos, cuando están en una mesa sirviéndose los alimentos, están con el teléfono, no dan atención a los demás, y uno muchas las veces tiene que estarles llamando la atención de que se sirvan, se emplean. Entonces creo que en ese sentido no soy tolerante, pero sí me gusta tener mucha comunicación con los que me rodean. Importantísimo, sí, yo creo que en este caso a casi todos un poco nos molestan ciertas acciones de la gente que está con nosotros. Almorzar con el celular, estás conversando algo importante y de repente sacan otro tema a colación sin respetar el turno. Hay un sinfín de cosas, doctor. Cuando hay el inicio de una conversación, tenemos otra regla para aplicar. Si nos damos cuenta que de la conversación va pasando a una discusión, y a lo mejor de la discusión estamos ya en pelea, estamos peleando, el que quiere ser tolerante tiene que esperar, soportar, hasta que concluya hablar la otra persona. No le interrumpa, no le interrumpa. Básica. Sí, ¿por qué? Porque definitivamente en querer usted aclarar o defender intermedio de lo que habla el intolerante, no lo va a lograr, le va a encender más, le va a encender más. Si usted quiere salir de esa conversación como una persona normalmente tolerante, no interrumpa, manténgase allí hasta que diga, di algo, habla, ¿no? Entonces podemos decir algo, ¿no? Claro. Y esto debe ser una regla en las parejas, entre padres e hijos. ¿Por qué? ¿Por qué los papás, en vista de que somos autoridad, está hablando mi hijo de 14, 15 años, ya es un adolescente, claro, y de pronto escucho algo que incoherente para mí, ¿no? Y le corto, no, espérate un momentito, esto es así, no se debe hacer. La intolerancia está ahí, de parte del papá, mal ejemplo. Y luego no va a tener efecto, no tiene efecto, porque el chico sintió que le faltó el respeto a él. ¿Por qué no se merecen respeto los hijos de nosotros los adultos? ¿Cómo así? ¿En qué libro está? Tiene que respetarse al hijo. Caso contrario, ¿con qué calidad moral yo le exijo que me respete? ¿Con qué calidad? ¿Solo porque soy adulto? ¿Porque soy el papá? ¿Porque soy la mamá? Había uno de los testimonios en la nota de Amelina Espinosa de una señora que decía, es que a mí me desespera la gente que es muy lenta, pero hay que tomar en cuenta de que cada uno tiene su ritmo, y sobre todo los niños, y no sé si es que les pasará a algunos padres de familia, que vienen los niños, es que te cuento qué me pasó, y se dan toda una vuelta larguísima, pero llega al grano, cada uno tiene su propio ritmo, y tenemos que ser respetuosos de esos ritmos. Ahí hay dos adicionales, especialmente en los adultos. Nunca practicó autocontrol, nunca practicó autodominio, ni con los hijos, ni con la esposa o el esposo, no practicaron. Entonces la intolerancia sale a flote. Estos son básicos, por eso que es importante yo analizarme, y si no me es posible, buscar a alguien que me ayude a analizarme para poder controlar ciertas actitudes mías. Vamos a preguntarle en este momento a Fanny León, que nos llama desde Guayaquil, si es tolerante o intolerante. Fanny, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, felicitarles por este programa tan excelente que nos están enseñando mucho. Creo que trato de ser tolerante, pero a veces no me puedo controlar. El caso concreto, tengo una hermana que tiene una opinión distinta en la política, pero yo ya mejor
cuando hay alguna reunión no tocamos el tema ese, porque si se toca ese tema se vuelve una discusión. Entonces he optado para no tocar, pero creo que nos hace falta bastante tolerancia para muchas cosas, en general en el país, porque vemos, creo que la falta de tolerancia viene de la violencia, entonces ahí no hay quien me controle. Y eso es todo. Nuevamente les felicito por este programa. Gracias por ayudarnos orientándonos el doctor y la doctora. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes, Fanny. Ojalá que pueda hacer el ejercicio usted en su casa de tal vez conversar con su hermano y decir, bueno, vamos a tratar de conversar tranquilos, cuál es tu posición, cómo es mi posición, y tal vez podríamos aprender muchísimas cosas escuchando al resto de gente, ¿no? Claro que sí, es que de eso se trata, de retroalimentarnos con la gente con la que vivimos, con la gente a la que amamos. Nosotros nos damos una pausa, pero volvemos ya. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se chamulla? ¿Qué un poco entre voces se habla en la calle respecto a este tema? Bueno, vamos a ver cuáles son ciertos y cuáles no en este segmento del programa, en nuestro último bloque. Veamos, el primer mito dice, ser tolerantes nos hace ver débiles. Doctor, ¿nos ayuda con este primer mito? ¿Esto es verdad? ¿Ser tolerantes nos hace ver débiles? Aparente, no es verdad. Da la apariencia de que son débiles, pero no es así. Es mucho más fuerte porque es tolerante. No es fácil, no es fácil. Y si logró hacerlo, tiene más madurez, tiene más autocontrol y es más fuerte que la otra persona. Interesante respuesta. Vamos a ver el siguiente mito en este caso. ¿Qué nos dice? Mito 2. No se debe ser tolerante con quienes profesan una creencia diferente a la nuestra. Mentira. Se debe ser tolerante con todo, ¿no? Tomando en cuenta que la tolerancia es el respeto a ideas, pensamientos y creencias. Entonces, si yo no soy tolerante con la creencia de otros, no estoy siendo tolerante. Una premisa puede ser esa, ¿no? Una señal de inteligencia es ser tolerante. Ser tolerante. Eso es importante. Vamos con otro mito, a ver, ¿qué nos dice el mito 3? Tolerar es aceptar la diversidad de opiniones social, étnica, cultural y religiosa. Eso es verdad. Esa es la y mucho más que se puede añadir en la lista, porque eso implica demostrar que yo soy una persona tolerante. No puedo calificar ni juzgar a los demás, porque aún yo puedo tener algunas falencias. Entonces, aceptar todo eso es ser tolerante. Por supuesto que sí. Vamos con el mito número 4, a ver qué nos plantea en esta ocasión. No se puede ser tolerante con quien no se lo merece. Dependiendo quién califica, quién se merece o no. Yo creo que todos nos merecemos que sean tolerantes con cada uno. Partiendo de lo que decíamos, ni todos tenemos la verdad absoluta, ni todos estamos equivocados absolutamente. Importantísimo. Estamos nosotros por empezar el campeonato nacional. Vamos a tener en esta semana un programa especial de eso. Doctor, empiezan, y licenciada, empiezan ahora las hinchadas, la tolerancia, la intolerancia entre equipos. El fútbol, que es un deporte tan lindo, bueno, en esta ocasión al servicio en muchas partes del Ecuador de la violencia. Tenemos que basarnos ahora en la tolerancia de ejemplo que tienen que dar los dirigentes. Luego de los dirigentes, justamente todo lo que corresponde a quienes manejan los diferentes deportes, porque hemos visto cómo entre los dirigentes es el primer problema de intolerancia. En la misma cancha, los directores de un equipo y del otro muchas veces enfrentan públicamente el no estar de acuerdo. Entonces, esa intolerancia provoca que las barras digan, no, yo tengo derecho a defender al director técnico de mi equipo y el otro igual. Y entonces viene ya el desarrollo de la intolerancia ya en colectivo. Y es cuando hemos tenido en nuestro medio, lamentablemente, muertes, heridos, etcétera. Y por eso tenemos que procurar llegar primero hacia los dirigentes, que serían como los padres de cada hinchada. A los dirigentes que tenemos que buscar la tolerancia para que el deporte sea más puro, para que el deporte sea más real, para que el deporte sea verdadera cultura y nos alimente y podamos inclusive formar un hijo
un buen deportista para mañana. Y para que sea una fiesta deportiva. A continuación, y nuestra última llamada, ya nos faltan pocos minutos de este programa. Muchísimas gracias porque hemos tenido contactos de las 24 provincias, me parece. David nos llama en este momento desde la ciudad de Guayaquil. David, ¿tolerante o intolerante? Sí, buenos días, ¿cómo están? Saludos a todos, felicidades por el tema y el programa. Quería conversar o platicar algo brevemente sobre el tema de la intolerancia o la tolerancia, porque le escuchaba mencionar, o bueno, decir a la doctora hace un momento, acerca de que al meterse con la dignidad es porque yo he permitido mucho o porque lo he dado como un elástico hasta que siga esto y llegue hasta lo más grave, etcétera, ¿no? Que es el ser humano. En todo caso, cuando escuchamos esto de la doctora, yo estaba al lado de mi pareja, me dijo, pero no siempre es así, yo no sé por qué la doctora dio esa afirmación. Entonces yo le dije, bueno, debe ser que a lo mejor la doctora se refería a algo en particular, a un ámbito específico determinado, pero quizás a la doctora se le olvidó en ese momento especificar que hay determinados momentos en que se puede pensar que una persona puede dar paso o que ha permitido a ese tipo de cuestiones. Entonces yo quería dar a ese punto porque hay un hilo muy fino, ¿no? Se puede hilar muy fino en cuanto al el abuso y a la intolerancia, o sea, el abuso versus la intolerancia. Entonces hay que tener quizás un poquito de poner un punto en la I, porque puede ser que si no precisamos, muchas personas que escuchamos el programa pueden pensar que, si yo permití que alguien me haya abusado cuando era niño, o puede ser ese el caso de una pareja o de mi pareja, etcétera, entonces puede ser que a lo mejor yo es porque es así. Por favor, aclare ese tema. Gracias, muy amable. Gracias David, muy importante la precisión, licenciada. Claro, justo porque hablábamos de la dignidad. Para que una persona atente a la dignidad de otra, es porque ya se dio algunos ámbitos. No es que de una se da, al menos hablando entre pareja, ¿sí? Hablando en una relación de pareja. Para que la pareja atente contra la dignidad de la otra persona, es porque uno ya permitió los antesalas, digamos, ¿no? De cosas anteriores, dejamos permitir de pronto una mentira, de pronto ya una palabra grosera, hasta que ya se va más allá. Es por eso que sí, o sea, uno permite, uno va permitiendo. Entonces, miren, al ser una persona intolerante conmigo, ¿hasta qué punto yo permito que siga siendo intolerante? Y como decía la señora, yo cedo a todo. Yo cedo. ¿Sí? Qué chévere. Y con esas precisiones, nosotros casi terminados el programa, nos quedan pocos minutos, pero queremos invitarles de este fin de semana. Si a usted le pareció interesante el tema, y le faltó tiempo, vamos a poder hablarlo durante muchísimo más tiempo, Vanessa. Así es, este fin de semana hay un taller en el que estaremos abordando de esta temática tan importante y con más consejos, más sugerencias para las familias ecuatorianas, doctor. Si me permiten, quisiera mencionar 2 números telefónicos para que puedan llamar el público y pueda conocer más de cómo va esta organización y qué día mismo se va a iniciar. Por supuesto. El 2239-158 o al 2528-668. Nuestra sana intención es socialmente apoyar a la comunidad en varias reuniones para hablar sobre cómo dominar la tolerancia, para ejemplo de los padres hacia los hijos, para el respeto de los hijos a los padres y a los profesores y todo lo que es el contexto de nuestra sociedad. Esa es nuestra sana intención, es solamente un aporte social, no hay ningún compromiso, pero pueden llamar a esos teléfonos para conocer más. Ahí vamos a, me imagino, saber dónde va a ser, o podemos anunciarlo ya sabemos en dónde se va a realizar. En el local de PROES va a ser las ¿Dónde reuniones. es este local? En la Ventimilla, 1078 y 12 de octubre. ¿Tiene algún tipo de costo? No, ¿Todavía hay no cupo para que la gente pueda llamar y participar? No, por eso pueden llamar para ver cómo están las listas y de acuerdo a eso puede inscribirse. Repitamos los números entonces, 2239-158 o 2528-668. Es un taller que se va a realizar aquí en la ciudad de Quito el fin de semana, el sábado a partir de ¿qué hora? Aclaramos que va a ser sábado. ¿Sábado? Sí, ¿A qué hora, aclaramos doctor? que va a ser sábado.
probablemente a las 11 de la mañana. 11 de la mañana, entonces ya para que vayan planificando, que se comuniquen. Entonces agradecemos muchísimo al doctor Napoleón Vázquez y por supuesto a la licenciada Diana Toro por esas recomendaciones que nos han dado. Yo pienso que va a ser de mucha utilidad para todas esas familias ecuatorianas que estuvieron en sintonía hoy del mediodía. Claro que sí, muchísimas gracias por acompañarnos, pero sobre todo a ustedes, esperamos haber podido despejar alguna duda. Si no, ya sabe a dónde llamar y puede usted también responder algunas de sus inquietudes. Vanessa, mañana un tema importante que hablaremos como siempre, lo hablaremos aquí de frente y para que usted lo entienda tanto como nosotros. ¿Pero cuál será? La actividad sexual, que es una de las aristas importantísimas de nuestra vida cotidiana. Estaremos hablando, por ejemplo, de la primera vez, también claro, de la masturbación, porque hay muchos mitos acerca de este tema. Hay tanto de qué hablar respecto a la sexualidad, imagínense, también de la tercera edad, lo importante del sexo en la tercera edad. ¿Se puede hacer? Bueno, les decimos desde ahorita que sí se puede y además es saludable. Vamos a ver mañana muchísimo más de eso. Les esperamos entonces. Un abrazo, excelente jornada para todos y para todas. Chao, chao, hasta mañana.